más que agradecido al Señor en esta noche. Podemos abrir su palabra, abrir nuestros corazones, nuestros oídos y disfrutar de su más rica bendición para cada uno de sus santos, mientras aún es tiempo, mientras aún podemos disfrutar de la abundancia de su gracia. Grandes privilegios en el Señor, hermano. Así que abrimos su palabra en el nombre de Jesús en Proverbios, el capítulo 22 primeramente. Proverbios, el capítulo 22. Algunas recomendaciones que la palabra de nuestro Creador va a entregarnos, y deseoso de disfrutar su palabra, esperamos en el Señor. Nos acomodamos a los pies de Cristo. Proverbios 22, el verso 28. Dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases. ¿Qué cosa? Los linderos, otro dice los mojones, las bases, los principios, los planes eternos. Porque cuando llegamos hacia el Nuevo Testamento dice: esto fue lo dicho por el profeta acerca de Jesús. Esto fue lo que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Esta fue la promesa firme a David. Vamos teniendo así indicaciones de bases, de principios, que sigue siendo también para nosotros hermosas enseñanzas e instrucciones. Hoy podemos ser los que se acomodan sobre estos principios incambiables del plan eterno, para que podamos disfrutar de lo mejor de la obra de la gracia de Dios para estos maravillosos tiempos. Abrimos también Jeremías capítulo 6, otra recomendación parecida para decirnos prácticamente lo mismo. Jeremías, el capítulo 6, porciones bastante conocidas, pero que podemos volver a traer en memoria. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos, nosotros no. Y estamos hablando de rehusar aquello que va a darnos descanso, dice, para vuestra alma. Lo mejor, lo más maravilloso, lo eterno, lo precioso de Dios para cada vida. Pero para esto dice la recomendación aquí: paraos en los caminos y mirad. Mirad, velad, orad. Instrucciones que llegan hasta nosotros. Podemos ir de nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo. Pero necesitamos, dice, parar. ¿Por qué parar en este tiempo? Para observar, mirar. Aquí va dando ya algunos detalles, dice, en los caminos. Hoy, si aquellos tiempos ya había más de un camino, ¿cuánto más hoy? La ciencia floreciente, ofreciendo sus productos, su mercadería, podemos decir también. La filosofía, al máximo, podemos decir, en su expresión completa. Y cuánto otro ambiente, el razonamiento humano, con su inteligencia artificial, impresionante todo lo que llegó. Ahora ya pueden consultar cualquier cosa a la inteligencia artificial y va dando respuesta impresionante. Alguien estaba contando que hasta le pregunta quién es el anticristo que viene y te da hasta con fotos, dice. Según su parecer, por supuesto, según su razonamiento. Estamos en tiempo en donde la tecnología avanzó de una manera a la altura que declara la palabra de Dios. La ciencia aumentará. ¿Qué hacemos en estos días, en estos tiempos? Cuando Génesis 1:1 ya dejó de ser lo primordial, hasta en muchos ambientes que creíamos que podía estar firme. Porque entra teorías y más teorías. Podemos ir hasta bastante confusioso para el lector habitual de la Biblia. Por eso es muy importante
presentarnos cada día, cada cita del Señor y prestar oído, preparar nuestros corazones y esperar en la guía y en la dirección del Señor. Jeremías 18, 15 y 16. Jeremías 18, hay una declaración muy importante aquí. En los versos 15 y 16, Dios da esta declaración a través de Jeremías, diciendo: porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad. Ya en aquellos tiempos, dice, y ha tropezado en sus caminos. Si este pueblo teniendo todo lo que había recibido, olvidaron de volver a la senda antigua o de consultar, preguntar por la senda antigua. Olvidaron de no mover los linderos, los mojones antiguos. Dice Dios dando testimonio, ha tropezado en sus caminos. Muy buen aviso, muy buena declaración divina hoy para nosotros. Si hubo esta experiencia, sucedió esto en medio de su, podemos decir, maravilloso pueblo. Un pueblo singular, un pueblo escogido único. Tuvo este desenlace, esta mala experiencia. Dice, tropezaron en las sendas antiguas, dice aquí, tropezaron, para que camine por sendas y no por camino transitado. Hay mucha nueva revelación, muchas nuevas profecías en estos tiempos. Nuevos caminos, con apariencia más que prometedor que lo que hemos conocido antes. Y vamos encontrando hermanos, hermanas, que ahora encontraron la verdad. Ahora sí que están en la verdad. Por lo menos así declaran, pero mañana dice había sido, no era de vuelta. Y luego ya es casi hábito. Cuando ya sin consultar debidamente a las sendas antiguas, a los principios antiguos, para que puedan afirmarse, como dice la palabra de Dios, en la verdad presente. En donde usted y yo necesitamos aferrarnos, afirmarnos más que nunca, conforme al propósito eterno. Dice el verso 16, para poner su tierra en desolación. Erraron de camino y pusieron su tierra en desolación. Qué terrible sería errar del camino del Señor hoy, ¿verdad? Y estar entre la situación y circunstancia al que llegó este maravilloso pueblo, que también como nosotros recibía la palabra de Dios desde temprano y sin cesar, sin parar. Dios enviaba profetas y más profetas. Tal vez para nosotros mucho mayor es la responsabilidad, porque dice la palabra de Dios, en estos últimos tiempos nos habló por el Hijo, su propio Hijo. Puso como el más grande profeta de Dios sobre la tierra y entregó mensaje. Y luego nos dejó bajo compromisos y responsabilidades conforme a su palabra. Hebreos el capítulo 13 y el verso 9. Hebreos capítulo 13 dice lo siguiente en esta referencia: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Parecería que esto no es tan así. De la manera como se conducen tantas vidas cristianas, llamados pueblos del Señor. Pero aquí habla de doctrinas diversas, doctrinas extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Aquellos principios, como la palabra de Dios indicaba, la senda antigua, los linderos antiguos, cómo Dios había llamado a Abraham, cómo justificó Dios a Abraham. Creyó Abraham a Dios. Y tenemos así respuestas y más respuestas, que fijaron conforme a la palabra de Dios lo que hoy es para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestra base en el Señor. Y luego sigue trayendo como testigos en el Nuevo Testamento. Habría que mirar Romanos capítulo 4. Dos grandes de aquellos tiempos, Abraham y David, dándonos testimonio de pasos de fe, de la obra de la gracia de Dios para con ellos. Miramos todo el libro de Hebreos, la sobreabundante gracia de Dios, mucho mejor que el antiguo pacto, el nuevo pacto. Pero hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos tomar base firme, dar pasos seguros,
delante del Señor conforme a su palabra. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Vamos a algunas referencias más. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1 y el verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, así como otro quedó en Creta, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Doctrina diferente. Esto decía el apóstol aquí. Cuando tomó a Timoteo, le envía un mensaje y el tema principal de 1 Timoteo fue exactamente el orden en la iglesia. Y comienza con este punto. Queremos disfrutar de los mejores pasos, según el orden de Dios en medio nuestro como iglesia de Jesucristo. Así tenemos las primeras recomendaciones. Ya en estos casos ya era como a modo de advertencia, como habiendo ya herejías en este tiempo. Y en nuestro día, en nuestro tiempo, probablemente no es muy diferente, ¿verdad? O mucho más herejes hoy que aquellos tiempos. Por eso la recomendación es: no traspases los linderos antiguos que pusieron nuestros padres. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no en doctrinas diferentes, extrañas, decían ahí en Hebreos. Capítulo 6 y los versos 3 y 4. 1 Timoteo 6. Aquí está mucho más fuerte, mucho más directo. Así que gracias al Señor por hablarnos de la manera como Él desee, como Él quiere hacer. Si alguno enseña otra cosa, 1 Timoteo 6:3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ir tomando estas instrucciones cuando dice sanas palabras de Cristo, para ir dándonos el norte, para ir teniendo claridad en el plan y propósito de Dios para con nosotros. Si alguno enseña otra cosa, sale de lo que la palabra de Dios llama sanas palabras de Cristo. Y la doctrina que es conforme a la piedad, conforme al ser divino, según Dios, dice el verso 4, está envanecido. Qué directo, qué fuerte, ¿verdad? Está envanecido. Nada sabe y delira. Así declaró Dios en aquel tiempo, cuando iba a advertir a sus buenos ministros y animarle y fortalecerle para tomar firmeza en lo que Dios llama sanas palabras. Le indicaba de esta manera: de la misma manera también recibimos nosotros. Si no es conforme, dice, a esta enseñanza, este está envanecido, no sabe nada y delira. Puede ser muy grave. Si hay maestros en estos días, en estos tiempos, en estas circunstancias. Y podemos decir, y hay bastante, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios decía, se amontonarán maestros de esta manera. Por eso es que hoy es la mejor doctrina bajo esta enseñanza, bajo alguno de estos profetas. Pero mañana, al fin y al cabo, se da cuenta que no era conforme a las sanas palabras, conforme a la palabra del Dios eterno, del Dios bendito, podemos decir. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, los versos 11 y 12. Vamos a ir teniendo algunas indicaciones bíblicas para, podemos decir, a modo de recetas bíblicas para estos días, para estos tiempos, para que podamos, con la ayuda del Señor, movernos de la manera como ha sido su voluntad y su propósito para nosotros hoy. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Muy buen comienzo si entendemos de esa manera. Porque, como decíamos al comienzo, estamos en tiempos filosóficos, científicos y cuánta otra cosa. No es según hombre. Cuando llegamos a entender que no es según Dios, sino es según razonamiento, principios, filosofías, huecas sutileza, le llama el apóstol. Si tenemos ese discernimiento divino
Salimos de ese delirio, como decía el apóstol. Porque si no es conforme a la piedad, dice, es un delirio. Dios dice así. El verso 12 nos confirma un poco más aquí, de Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si es un resultado de oración, si es un resultado donde el Señor indicó bases y respaldos bíblicos, no según razonamiento humano, no según principio humano, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Este es nuestro principio. Algunas de nuestras bases para lo que seguimos hacia adelante, conforme al llamamiento de nuestro bendito Dios. Evangelio de Juan capítulo 7 y el verso 16. Juan 7, 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Qué buen consejo, ¿verdad? Qué buena instrucción. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nosotros vamos un poco más adelante y entendemos todos estos, podemos decir, misterios de Dios. Primeramente, Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo. Por eso Jesús pudo decir, mi doctrina no es mía, es de mi Padre. El siguiente paso, el Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si recibimos por revelación de Jesucristo, como decía en Gálatas 1:12, si es una revelación de mi cabeza, Cristo, si es el Señor el que nos dirige, si Él es nuestro maestro, no base científica como muchos suponen, no filosofía y huecas sutilezas, porque hay muy buen razonamiento humano. Podemos decir, el hombre en su máxima expresión de razonamiento aparece en estos días, en estos tiempos. Conforme a la palabra de Dios, Dios nos consultó con esta gente para llevar a cabo su obra. 1 Corintios 1, ahí dice así. Los sabios de este mundo enloquecidos quedaron de ahí. Porque Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, lo que no es. Pero vidas que pueda temblar a su palabra, con un corazón dispuesto a oír y a obedecer a su Señor. Vamos aprendiendo conforme a la palabra de Dios que Cristo en nosotros es lo mejor de lo mejor, que cada uno puede escoger ante el trono de la gracia. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En una porción del capítulo 13 dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El siguiente que siguió estos pasos dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para que podamos seguir seguros, firmes, confiados, disfrutando de estos maravillosos tiempos de cierre, tiempos finales, como dice la palabra de Dios, como declara Dios en su más preciosa y bendita verdad. Tito, capítulo 1 y el verso 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conocer la verdad según el ser divino, según Dios. Verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Por eso no salir del principio, ¿verdad? No salir de la senda antigua. Están cambiando, principalmente los religiosos, la Biblia por su supuestamente debilidad e ineficacia, porque es muy antigua. Y ellos sugieren que esto ya no se puede usar para estos tiempos. No traspases los linderos antiguos. Esto está firme desde Génesis 1:1 hasta hoy. Y más todavía cuando encontramos esta referencia, cuando dice que Dios envió estas palabras para 1000 generaciones. Muy poca generación todavía. Si contamos desde el comienzo hasta hoy, no puedo aseverar hoy, pero ni cerca de la mitad estamos de 1000 generaciones. Dice, Dios que no miente, dejó promesa desde el principio de los siglos. Y queremos tomar base sobre ellas conforme
al pensamiento de Dios, conforme al plan y propósito de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 7. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Para mirar el verso 15 en adelante. Jesús da estos avisos. Dice de guardarnos de falsos maestros. Y da algunas ideas ya aquí acerca de falsos y verdaderos para nuestra enseñanza. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas se presentan, dice, como verdaderos, como vestidos de inofensos, pero por dentro no va a perdonar nada del rebaño. Lobos rapaces. ¿Cómo hoy uno puede decir este es falso, este es verdadero? La palabra de Dios un poco aquí, un poco allá va a ir dándonos algunas ayudas, indicadores claros para que podamos salir bendecidos en todo en el Señor a pesar de esta situación actual. Dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Este es el primer detalle que me gustó. Por sus frutos los conoceréis. Porque a veces no podemos abrir el corazón y entender qué hay por dentro. Pero ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? Nos fijamos en los resultados entonces, ¿verdad? Nos fijamos en su testimonio. Nos fijamos si qué trato le está dando a los linderos antiguos. Por sus frutos los conoceréis. Todavía es un poco muy amplio, ¿verdad? Pero dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? No, ¿verdad? ¿O higos de los abrojos? Tampoco. Los frutos ya va a ir dándonos algunas ideas. Porque a veces también rápido actuamos. Vamos muy rápido. Porque en esa porción que probablemente anoté mal, ahí decía, uno queriendo quitar la paja del ojo de su hermano, pero en su ojo había una viga, dice. Es imposible trabajar de esa manera y querer pretender ayudar a otros. Ciegos guiando a otros ciegos, dice ahí Jesús. Dice además aquí el verso 17, para ir tomando como principios bíblicos, recomendaciones cristianas. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Edifica su mensaje. Deja hermanos, hermanas, crecidos, crecidas. Vamos teniendo ancianos que van tomando base en la palabra y también van formándose como otros obreros más. Ancianas que van dando pasos conforme al propósito. Jóvenes crecidos, siervos en obediencia, va diciendo en otra porción, vamos a estar llegando si es que no da tiempo. Por sus frutos los conoceréis. No hace falta preguntar mucho. Miramos y vamos a tener una respuesta propia. Porque vamos conociendo la palabra. Vamos conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si es un árbol de buenos frutos, a veces nos para crítica hacia esa persona. ¿Qué podemos hacer? Y dice el verso 17, pero el árbol malo da frutos malos. Algunos principios para ir teniendo en cuenta. Si el fruto es digno, si es una vida de respeto, comenzando en su vida de respeto al Señor mismo, ya es muy buen principio. Pero dice, el árbol malo da frutos malos. De un momento a otro estamos defendiendo de repente testimonios que no llegan, como decimos. No cierra, dice otro. No me cierra ese hermano. Demos más tiempo al Señor para que tengamos más frutos visibles. Y luego vamos a tener la respuesta completa. Dice el verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Qué buen principio. El verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Este es uno de los principios que ya podemos tener a mano para avalar si es o no conforme al propósito. Si es o no conforme al principio divino, según la voluntad de Dios. Yendo un poco más hacia lo que es para nosotros, a la iglesia de Jesucristo. Abrimos 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, verso 9 al 11.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Algo que se defiende a capa y espada, podemos decir, por todo lado. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Más de uno se encuentra con la expresión cuando Jesús dijo, ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley sin cumplirse. Y pone al lado el mensaje del apóstol Pablo donde dice que la ley fue abrogada, fue anulada. Y empiezan a criticar las dos porciones, como dejándole ridículo a Pablo como apóstol. Porque Pablo dice que se anuló, pero Jesús dice que se va a cumplir, a rajatabla. Y ciertamente se cumplió, ¿verdad? Solo que al no discernir que se cumplió en la cruz, va a haber confusión. Y muchos se van a confundir todavía. Porque mejor es quedarnos con lo que dijo Jesús de lo que dijo Pablo. Tenemos estas enseñanzas y estas instrucciones, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, fue dada la ley. Este es el uso correcto de la ley, para mostrar lo que el pecado es. Ese fue el propósito. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? De hecho que podemos decir de esta expresión tiene respaldo prácticamente todo el mensaje del Nuevo Testamento. Para dar mayor respaldo deberíamos entrar un poco más adentro del Nuevo Testamento. Pero podemos ir teniendo algunas ideas de lo que la palabra de Dios llama la sana doctrina. Leíamos en Gálatas 1, en los versos 11 y 12, y ahí ya decía el apóstol, yo esto no recibí de hombre alguno. Si hubiese recibido de hombre alguno, podía tener esa, podemos decir, fragilidad de que sea un error. Pero él no recibió de hombre. Si lo que estamos recibiendo es una inspiración divina, ha sido declarada por Dios, y tenemos ahí como respaldo bíblico. Y mayormente deberíamos tener por lo menos 2 respaldos bíblicos como mínimo, para que sea suficiente testigos, para poder afirmarnos en lo que Dios llama verdad, o como dice aquí, dice para cuanto se oponga a la sana doctrina. Bastante mensaje habremos tenido en cuanto a la verdad entre la ley, su lugar, la gracia y su verdadero lugar. Aquí usa para darnos ya también ese impulso, ese enfoque de la importancia de comprender para qué fue dada la ley y qué respaldo encontramos para declarar la verdad de la sana doctrina. Primeramente nos decía ahí en Gálatas, no tiene que venir de hombre alguno, tiene que venir del Señor mismo. Tiene que estar respaldado por su verdad, tiene que estar amparado por Dios y su palabra, suficientemente y con evidencia segura, para que no haya razonamiento y delirios humanos dentro, como viene dándose y como viene sucediendo. En 2 Timoteo 4 tenemos otra recomendación. 2 Timoteo 4, verso 2 al 4 por lo menos, que prediques la palabra. Una recomendación única, probablemente una de las mejores recomendaciones hoy. Porque ya tenemos alrededor cultos de 2 horas, pero entre ellas 15 minutos de mensaje, o por ahí menos, ¿verdad? ¿Qué hace la iglesia en 2 horas de cultos con 10 minutos de mensaje adentro? Que prediques la palabra. Una interesante recomendación, hermanos. Puede que sea muy amplio todavía, pero podemos llegar bastante, mucho más en detalle, porque la importancia de que la palabra sea predicada. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no va a aguantar, no va a poder sostenerse lo que la palabra de Dios llama la sana doctrina, lo que puede traer una sobriedad, un equilibrio, una sabiduría divina sobre el corazón del creyente.
sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El hombre siempre ha buscado desear y tener algo nuevo. Él quiere lo nuevo. Y dice la palabra de Dios, no te descuide de la senda antigua. No te descuide de aquello. Firmate en eso. Apartarán, dice verso 4, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Increíble lo que el hombre es capaz. Y estamos hablando de lo que el creyente es capaz. Apartarán de la verdad el oído, soy capaz, si no leo debidamente la palabra del Señor, si no me aferro a la palabra conforme al propósito según la piedad. Se volverán a las fábulas, dice Dios, no dice el hombre. Pero tú sé sobrio en todo. Va a ir así instrucciones o indicaciones para cada uno. Tito capítulo 2, sobre este capítulo vamos a cerrar nuestro mensaje. Vamos a dejar esto todavía abierto para un avance, si se pudiese, para que podamos comprender a cabalidad de lo que Dios llama la sana doctrina. Para hoy, lo que hoy necesitamos, para que haya orden en la iglesia cristiana, para que haya crecimiento en los santos, para que podamos tener el avance conforme al propósito. Dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuevamente, Dios dice, porque a veces usamos términos y expresiones que no están tan respaldados por la palabra, pero aquí Dios define de esta manera: sana, limpia, saludable, edificante. Leíamos en una de estas referencias que leímos, las sanas palabras, decía ahí. Un mensaje saludable, un mensaje que edifica. Veíamos la importancia de mirar los frutos y de tener algunas ideas hacia dónde va esa vida. O de dónde viene esa vida, también podemos decir. Porque por su fruto vamos a conocer. Aquí dice el verso 2 que los ancianos, podemos empezar a mirar los ancianos, lo que ya están podemos ir ensayándose en los mensajes. Ya está indicando el camino correcto. Ya puede decir, este es el camino de la verdad. Aquí da idea de cómo son los frutos de esa vida de ancianos. Sean sobrios. No cambia de parecer de un día para otro. Son firmes, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Porque tiene sana enseñanza. Tiene la verdad de Dios en su corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, dice el bueno, y el malo también saca lo malo de adentro. Entonces, por su hablar, decía ahí Jesús, podemos conocer. Por su forma de hasta vestirse, por su forma de vida, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas va a dar bastante instrucción en el verso 3, 4 y 5. 3 versículos dedica aquí a las ancianas, que sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava del vino, prudente, dice verso 5, cuidadosa de su casa, buenas. Las ancianas tiene también aquí la característica los frutos que va a mostrar su nivel de espiritualidad o crecimiento o firmeza, o si recibió sana enseñanza o no, para reflejar en su vida. Nuestra forma de adoración, nuestras alabanzas, va a ir indicando qué doctrina tenemos, va a ir mostrando cuál es la enseñanza que hemos recibido. En el verso 6, 7, 8, va a hablar del testimonio de los jóvenes. Si son prudentes, están siendo bien enseñados. Ejemplo de buenas obras, serios en la enseñanza, íntegros, buenos frutos. A esto decía la palabra de Dios, está recibiendo muy buena enseñanza. Si da un crecimiento espiritual conforme al propósito, dentro del plan divino. A las ancianas decía que la palabra de Dios no sea blasfemada con ellas. No blasfemamos más la palabra. Vamos tomando seriedad y responsabilidad. Terminando aquí, el verso 9 y 10 enfoca a la vida de aquellos que están bajo ciertos servicios. Dice que se sujeten a sus amos
Finalmente en el verso 10 dice que con esto va a adornar la doctrina de Dios. Va a respaldar, va a testimoniar la doctrina. Su vida sujeta, su vida rendida. Dice aquí que agraden en todo, mostrándose fieles en todo, no defraudando, creíbles, responsables, quiere decir esto, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así vamos tendiendo, hermano, conforme a la palabra de Dios, indicándonos la importancia de la vida de sobriedad en justicia, conforme al plan y principio divino, para ir testimoniando de lo que hoy necesita la iglesia, de lo que hoy necesita mi casa, mi familia, mi hogar, las congregaciones. Fiel es el Señor para seguir hablándonos conforme a su palabra. El Señor pueda añadir abundancia de gracia sobre su palabra y podamos buscar entender con claridad lo que significa sanas palabras, sanas enseñanzas, linderos antiguos, sendas antiguas, para que podamos disfrutar del tiempo que nos resta gozoso en el Señor, dispuesto a abrazar aún la verdad de Dios y defender al fin de los días, si el Señor así permite. Amén.